versículos 12 a 17. Hoy vamos a estar hablando sobre el sexto sello. Recuerdan que el viernes anterior hablamos sobre los 4 caballos en el horizonte, el caballo de color blanco, que representaba al anticristo como gobernante. Luego estudiamos el caballo bermejo, que se le había dado una espada para quitar la paz de la tierra. El caballo negro, que hablaba del hambre, de los días de hambre, de la tribulación, de la comida racionada. Y el caballo amarillo, que llevaba como jinete a Hades y la muerte y la exterminación de una tercera parte, por medio, decía la Biblia, de la espada y por medio de la mortandad, del hambre y de las fieras. Y ahora vamos al sexto sello, versículo 12. Hoy vamos a hablar lo que podamos sobre los días en que este mundo temblará. Ese va a ser nuestro tema hoy. Los días en que nuestro mundo temblará. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se abrió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda la isla se removió en su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Los días en que este mundo temblará. Aquí está hablando acerca del sexto sello, y cuando se abre este sello se nos revelan acontecimientos realmente aterradores que sacudirán este mundo. Esto sucederá muy poco tiempo después que Cristo lleve la iglesia. Recuerden que durante ese periodo de 7 años de tribulación, esto que vamos a hablar sucederá. Este sello, el sexto sello, describe el derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores que conservan una actitud de rebeldía ante Dios. Una conducta rebelde muestra el mundo hacia Dios, y todo lo que contiene este pasaje que hemos leído, todo esto es en sentido literal. Nada de lo que leí es en sentido figurado, nada de lo que leí es en forma alegórica. Así como lo he leído, así va a suceder. Aquellas personas que estudiamos la Biblia durante años, no presentamos este tema para asustar a la gente, ni hablamos acerca de este tema para atormentar a las personas, sino para ponerlos ante una realidad ineludible e inocultable. Todo esto sucederá si Cristo viniera a buscar su iglesia hoy. En pocos tiempos más sucedería todo esto. Lo primero que vamos a observar es en el versículo 12, Apocalipsis 6:12, que comienza diciendo: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. La palabra griega que se usa aquí es la palabra seimos. La palabra seimos es donde tomamos para nuestra lengua castellana la palabra sismo. Así que lo que Juan vio aquí dice un gran sismo, es decir, un gran terremoto. Esa palabra gran en el idioma griego es lo que se habla como mega. Mega es algo grande, un gran sismo, un gran terremoto. Esto hace, mis hermanos, una referencia a un terremoto sin precedentes. Un terremoto como nunca antes hubo en la tierra. Y aunque la gente aquí va a estar dominada por el terror, consumida por el miedo ante ese enorme temblor,
ni aún así ellos van a reconocer la necesidad de acercarse a Dios. El corazón del hombre tan duro, tan enredado y comprometido con el pecado, que a pesar de ese enorme terremoto, ellos van a resistir a Dios todavía. Hace no muchos años atrás tuvimos en esta última década en Haití un terremoto que dejó 222.000 muertos. Uno de los países más pobres del mundo tuvo que padecer ese terremoto con 222.000 muertos. En el año 2004, lo que conocimos como el tsunami, un terremoto que viene desde la entraña del mar mismo, dejó 330.000 muertos. Y así podemos repasar. Aún los últimos terremotos de este mismo año siempre dejan un alto saldo de víctimas. Dice Juan, yo cuando se abrió ese sello vi que había un gran terremoto como nunca antes, mayores, con más muertos de los que he mencionado de Haití o allí en Asia, en esos lugares donde sucedió el tsunami. Pero quiero contarles, mis hermanos, que el libro de Apocalipsis hacia adelante habla de 3 grandes terremotos. Uno de ellos es este del capítulo 6. Vamos a volver ahí, no pierda ese capítulo, pero acompáñenme un minuto. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 13. Ahí hay otro terremoto más notorio que está en el futuro cercano. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios también. Apocalipsis 11, versículo 13. Dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto, mega seismos, gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí hay un grupo de personas que va a reaccionar en una forma positiva hacia Dios. Pero dice aquí que este terremoto va a causar un gran daño en la gran ciudad. La 10ª parte va a destruir y dejará un saldo de 7.000 muertos. Pero hay un tercer terremoto por delante que la Biblia habla aquí en el libro de Apocalipsis. Y ese está en el capítulo 16, versículos 17 y 18. Apocalipsis, el capítulo 16, versículos 17 y 18. El primer gran terremoto, ahí en Apocalipsis 6, 12. Segundo gran terremoto, Apocalipsis 11, 13. Y tercer gran terremoto que hay por delante, Apocalipsis 16, versos 17 y 18, que les leeré para ustedes ahora. Dice que el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la forma que Juan escribe o describe este terremoto realmente que da miedo. Él lo menciona aquí como un gran terremoto. Lo menciona también con la expresión un gran temblor. Y dice él que será de tal forma que los hombres que estuvieron en la tierra nunca habían visto o sabido acerca de un terremoto tan grande. Ahora, otra vez, si Cristo viniera hoy, estos 3 terremotos sucederían en el curso de los 7 años que siguen. Cuando Cristo lleve su iglesia al cielo, en los 7 años que están por delante, sucederían estos 3 grandes terremotos que menciona la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis. La hora para estos grandes terremotos se aproxima. Todos estos fenómenos van a suceder, es decir, todos estos terremotos van a ser atraídos por el pecado del hombre, porque estos terremotos son consecuencia del pecado del hombre que atrae el juicio de Dios. En esos terremotos viene el castigo de Dios sobre la rebeldía, los corazones duros, los oídos cerrados de la gente hacia Dios. Y Dios va a actuar de este modo con terremotos para llamar la atención y para mostrar su poder.
Algunos, muy pocos, dice la Biblia, buscarán a Dios. La mayoría van a persistir en la dureza de su corazón, en su incredulidad. Permanecerán en su ateísmo, resistiendo a Dios. Ahora volvemos a Apocalipsis, el capítulo 6, mis hermanos. Y en el versículo 12 lo voy a leer porque es la parte B de ese texto que voy a explicar. Dice Apocalipsis 6, verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. Y a continuación dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. En primer lugar, dice que el sol se puso negro. Cuando habla de tela de silicio, es una referencia como si fuera a una piel oscura de cabra, una piel de cabra de color negro. Así dice la palabra de Dios que se puso el sol negro, totalmente oscuro. ¿Y por qué ese color? Porque ese color describe exactamente la tristeza. Ese color describe el tiempo de dolor que vendrá sobre este mundo. El color negro describe el tiempo de luto y el tiempo de duelo que vendrá sobre este mundo. Ese es el significado del color negro en el sol. Ahora, para aquellos que toman nota, quiero decirles que ya hubo antecedentes de esto. Ya en la historia sucedió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice Mateo, el capítulo 27 y el verso 45, que hubo 3 horas de tinieblas sobre la tierra. En otras palabras, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el sol se oscureció. Así como dice la Biblia, como una piel de silicio, como una piel tan oscura como de cabra. Ahora, otra vez insisto, no pierda el capítulo 6 de Apocalipsis. Mantenga un dedito allí y trate de encontrar conmigo el libro del profeta Joel, porque también dice aquí que el sol se puso negro y la luna se puso roja como de sangre. Observe ahí conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios en Joel, el capítulo 2. Si puede encontrar, para algunos va a ser ahí un poquito difícil. Si no lo logra encontrar, solamente me da ahí su atención y yo voy a estar leyendo para usted. Joel, el capítulo 2. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la atención en el versículo 30 y en el versículo 31. Hacia allí vamos entonces, mis hermanos, a Joel, el capítulo 2 y los versículos 30 y 31. Allí es donde la Biblia, la palabra de Dios, nos está hablando cómo la luna se pone allí roja. Y hace un tiempito atrás, cuando hablamos sobre esas lunas rojas, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel en la actualidad decía que cuando aparecieran esas lunas rojas era el tiempo que anunciaba la vida de su Mesías? Y yo les dije a ustedes que en el año 2014 y en el año 2016 aparecieron aquí una serie de lunas rojas y todos estaban en un estado de alerta, de alarma, porque ya presentían que Cristo, que el Mesías, venía. Pero veamos qué dice Joel, capítulo 2, verso 30. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, lo que decía Apocalipsis, y la luna en sangre, lo que decía Apocalipsis, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso lo hemos estudiado a grandes rasgos. Ese día no es un día de 24 horas, sino es un periodo de tiempo que se inicia con la tribulación aquí en la tierra. Y ese, ¿se acuerdan que se dividía en 2 partes? El día del Señor, hablábamos nosotros cuando leíamos Pedro. Creo que ahí vamos a mencionar ese texto al final del mensaje, y vamos a explicar la diferencia. Pero aquí está hablando acerca de el día grande y el día espantoso, porque será un tiempo, un periodo de años, de 7 años, donde
allí, en ese tiempo, se verán grandes juicios de Dios, notorios juicios de Dios en retribución al pecado del hombre. Entonces aquí estamos viendo esta luna que se vuelve sangre, el sol que se oscureció. Y ahora quiero llevarles un momento a Isaías, el capítulo 13. Y después sí, ya vamos a volver a Apocalipsis, pero una escaladita más allí, un escalón más en Isaías, mis hermanos. El capítulo 13, versículo 9. Isaías, el capítulo 13 y el versículo 9. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Isaías, el capítulo 13 y el versículo 9. Dice, he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Un sol oscuro, ennegrecido, y una luna que no dará su resplandor. Y ya sabemos porque se va a transformar en una luna roja, en una luna de sangre. Y allí estarán sucediendo todos estos fenómenos. Ese eclipse, es decir, ese lado oscuro que se podrá ver, producirá un gran desconcierto en la gente. Esa oscuridad, como aún muchos le tienen miedo a la oscuridad. Y así estará la gente atemorizada por ese tiempo y cosas del cielo que van a estar cayendo como estrellas. Nosotros hemos estudiado hace poquito tiempo también sobre las lluvias de estrellas, las liriadas se llamaban, y hemos estudiado sobre estos fenómenos ya, y cosas del cielo, algunos objetos quizás menores cayendo del espacio, y la gente de este mundo asustada, pero con el corazón cerrado todavía para Dios. No van a tener su corazón abierto para creer en el Señor, y aparecerán ahí estrellas fugaces, meteoritos, toda clase de fenómenos en el cielo que la gente notará que es parte del juicio que proviene de Dios. Pero como hemos dicho, el corazón seguirá endurecido, cerrado para el Señor. Y ahora, mis hermanos, dice allí en Apocalipsis capítulo 12, a donde vamos a volver otra vez, capítulo 6, versículos 12 y 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 6. Ya vimos en el versículo 12 el gran terremoto. Ahí vimos que el sol se puso negro. Vimos que la luna se volvió como de sangre. Y ahora el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron. Nosotros tenemos algún coro que cuenta este suceso, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está. Quizás ya algunos de ustedes han tenido esa experiencia de sacudir el árbol de la higuera y ver cómo caen sus frutos. Yo tengo más grabado eso con árboles de naranja, donde fueron allí sacudidos por una persona y se caían todas las naranjas como si fueran piedras pesadas sobre nosotros. Y así caerán las estrellas, de ese modo, como se cae el fruto de un árbol arrojado al piso por medio del viento, así caerán las estrellas del cielo. Y dice que todo será allí sacudido como si fuera por un fuerte viento. El verso 14, Apocalipsis 6, verso 14, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Note eso, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, que se quebró, se rompió, se separó en dos el cielo. La poderosa mano de Dios hace que el cielo se parta de ese modo y Dios lo rompe con la facilidad con la que nosotros podemos romper una hoja de papel. Y dice después que los montes van a ser removidos. Dice la palabra, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Lo que esa expresión significa, todo monte, toda isla se removió
ese lugar está hablando de una actividad volcánica. Y eso hará, y eso es lo que nos habla de los días en que este mundo temblará. Y aún así, aunque aparezcan una gran cantidad de volcanes y que sacuda esta tierra, remueve esta tierra, las islas sean sacudidas, los montes sean movidos, aún así los hombres no reconocerán todavía la soberanía de Dios. Cuando uno piensa en eso, dice, qué corazón tan duro que tenemos, qué gente tan difícil, tan complicada que somos los humanos. Y a pesar de todo lo que va a estar sucediendo, y de algunas cosas ya tenemos algún anticipo en este tiempo, pero aún así la gente no se vuelve a Dios, porque la gente hace otra clase de elecciones, que ya vamos a explicarlo. Pero antes nos vamos a detener aquí en el versículo 15. Ponga su atención, Apocalipsis 6, verso 15. Dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Claro, cuando todo eso sucedió, ¿qué cosas? Cuando el sol se puso oscuro, cuando la luna se transformó en sangre, cuando las estrellas cayeron del cielo, como caen los frutos de la higuera, cuando el cielo fue cortado como la hoja de un pergamino, y los reyes y los grandes y los capitanes y todo libre se escondieron en las cuevas. Trataron de encontrar un refugio ante todos esos sucesos, porque el pánico, esa palabra tan de moda, el pánico, esa palabra que está gobernando en este siglo XXI, el pánico se va a apoderar de esa gente, de la gente de todas las clases sociales. Ellos estarán asombrados mirando todos esos eventos, pero todavía mostrarán su rebeldía a Dios. ¿Quiénes serán los rebeldes? Bueno, habrá aquí, dice la Biblia, reyes de la tierra, gobernantes, gente que está en tronos de poder de las naciones. Ellos tendrán su corazón cerrado para con Dios. ¿Quiénes más, dice la Biblia? Los grandes y los ricos. Es decir, aquellas personas que tienen poder económico, los reyes, los príncipes, los emperadores de este mundo, ellos tendrán su corazón cerrado a Dios. Todas las autoridades civiles tendrán su corazón cerrado a Dios. Y ahí aparece la palabra capitanes, en una referencia que en el ámbito militar también habrá corazones cerrados para con Dios. Los ricos, la gente que tendrá más su esperanza y su fe en el Dios del oro, en el Dios de la riqueza, ellos cerrarán sus corazones al Dios de los cielos. Qué cosa tremenda. Las estrellas caen, el sol se oscurece, la luna se enrojece, las islas se mueven, los montes se mueven, y la gente, en vez de buscar a Dios, busca un refugio en la montaña, un refugio en el monte, un refugio en una cueva fácil y vulnerable, en vez de ir a buscar a Dios como un refugio. Y así es el hombre, ¿no? Y ustedes y yo conocemos las conductas de los humanos. Hacen todo tipo de esfuerzos para tratar de escapar de Dios y de su ira, porque Dios le está enviando todas estas cosas como consecuencia del pecado del hombre. El pecado del hombre está alcanzando su punto más alto, como en los días de Noé. Aquella vez el juicio vino por el diluvio, pero ahora el juicio de Dios se manifestará aquí de esta forma. Los montes que se remueven, islas que se mueven, se cambian de lugar, estrellas que caen, un sol que se vuelve negro, una luna que se vuelve rojo. Todo esto es una invitación para pensar en dos cosas. Uno, que estas cosas sucederán en los días que ustedes y yo no vamos a vivir. Y no los vamos a vivir no porque esto va a suceder de mucho tiempo, no los vamos a vivir porque antes que esto suceda, Cristo nos habrá llevado con él a la escena celestial, al escenario celestial. Y esto sucederá con todos aquellos que cerraron su corazón a Cristo, aquellos que desprecian el Evangelio, aquellos que rechazan la salvación, aquellos que no aceptan la obra de Cristo en la cruz como medio de salvación. Ellos padecerán todo esto. Si Cristo viniera hoy, en los próximos 7 años, tiene que suceder todo esto que estamos hablando. Eso para que tengamos una noción clara de que esto es futuro, pero no lejano. Esto es futuro, pero es bien cercano del tiempo, de los días que nosotros
estamos viviendo. Aquí gente de todos los extractos sociales, de todas las clases sociales, militares, obreros, profesionales, trabajadores, aprendices, todos ellos que cerraron los corazones para con Dios, padecerán de esta clase de juicio. Esto es lo que estamos hablando sobre los días en que este mundo temblará. La Biblia lo advierte, la Biblia lo dice con claridad, que estos días vienen y vienen rápidos, estos días vienen y vienen veloz y en forma de juicio. Estoy hablando de los días en que este mundo temblará. Y ahora quiero llamarles la atención al versículo 16. Aquí Apocalipsis, el capítulo 6 y versículo 16. Dice la palabra de Dios, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Cristo Jesús. Dice, él está allí y la gente lo va a identificar con la figura del Cordero. La figura del Cordero. La gente se va a volver aquí a los ídolos porque dicen, verso 16, que decían a los montes y a las peñas. Es decir, que la gente no le va a pedir ayuda a Dios en esos días, se va a volcar a los ídolos, a sus vírgenes, a sus santos, a todos aquellos objetos de metal, de madera, de piedra, de hueso, de lo que ellos hagan los ídolos, se volverán a ellos y le pedirán ayuda, por favor, que le liberen de todos esos acontecimientos tremendos. Note que ellos se van a volver a los objetos inanimados, pero no le van a pedir ayuda a Dios. No le van a pedir protección a Dios. Y otra vez corresponde que diga, qué duro que es el corazón del hombre. Mire, hermano, si me da su atención, yo le voy a leer el Salmo 115. Lo voy a hacer ahí de manera rápida, desde el versículo 3 al 8. Si alguien llega allí, puede seguir con su mirada lo que yo voy a leer. Salmo 115. Versículo 3 al 8, donde hay una descripción de los ídolos. Y a esa clase de cosas la gente le va a pedir ayuda y no a Dios. Increíble, mire. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Es decir, que todos esos ídolos no tienen vida. Son objetos muertos. Y la Biblia dice aquí en este último texto que leí, que semejantes a ellos, es decir, muertos son aquellos que lo hacen y muertos son aquellas personas que en ellos confían, porque esos ídolos no le pueden dar ninguna ayuda. Ahora escuche un momento. Algunos de ustedes han venido aquí a mi casa y aquí enfrente de mi casa hay un templo pequeño y después hay uno enorme, que es la iglesia del Papa, que está en Roma. Y esta iglesia se llama Iglesia de San Juan Diego. Un día vino aquí a mi casa, bueno, en realidad vino muchas veces, pero en una de esas veces que vino, Pastor Herrera, que es de Oaxaca, México, hoy está en Estados Unidos y desde allá me llamó el pastor. Pero él un día me contó y dice, ¿qué hace San Juan Diego acá? Y le digo, no sé, ahí está la iglesia, se llama así. Y me dice, ¿sabes quién es él? No tengo la menor idea. Él es de mi pueblo, dice, de allá, de Oaxaca. Pero nunca existió. Él es una leyenda nada más. Nunca existió esa persona, ese santo llamado San Juan Diego. Ese fue un invento de los hombres y ese invento se volvió en un objeto de fe. Y ahora la gente viene y le pide milagros a alguien que ni siquiera existe. Pero también usted alguna vez habrá visto en los talleres o cuando le regalan un almanaque para el tiempo de la Navidad o del Año Nuevo, un lagarto, un hombre a caballo con una lanza y se llama San Jorge.
Es el guerrero que vence al dragón, que mata al dragón, que tiene poderes especiales. Pero cuando usted investiga la historia, San Jorge nunca existió. Nunca existió. Y ahí hacen almanaques y estampitas y toda clase de figuras sobre él. Hasta hay templos que llevan su nombre. El nombre de alguien que nunca existió. Y la gente le pide milagros a San Juan Diego, a San Jorge o a San Expedicto. San Expedicto era un soldado que hacía milagros, un guerrero, pero cuando usted investiga la historia de él, nunca existió. ¿Qué me cuenta? La gente, los ídolos en los que la gente confía, muchos de ellos nunca existieron, nunca existieron. Y hay otros tantos que ahora se me escapan de la memoria. Pero lo mismo, en otro término, está diciendo la Biblia. Le piden a los ídolos de barro, de oro, de madera, de piedra, a cosas que no tienen vida, le piden milagros y no buscan a Dios. No buscan a Dios. Y ahora usted ve aquí en las rutas la difunta Correa y ponen ahí sus templilios ahí, y le llenan de botella porque la Virgen esta, la difunta Correa, que su historia sucedió por allá, por la provincia de San Juan, por esos lados. Y entonces le ponen botella con agua y hasta algunas veces que nos ha tocado viajar en el colectivo, en la flota rumbo a Jujuy, muchas veces los choferes detenían la flota en la ruta y se bajaban a ponerle botellas de agua a la Virgen. Y usted encuentra todos esos templilios allí, todo de color rojo, con bandera roja, que son los del Gauchito Gil. Y cuando usted mira la historia y ese hombre que tiene tantos seguidores, ese hombre era un delincuente, era un ladrón. Le mataron ahorcado por sus delitos y la gente le pide milagros. Qué increíble, ¿no? Cómo busca la gente todas esas cosas, esos objetos que no les pueden brindar ninguna ayuda. Y no buscan a Dios, no buscan a Dios por orgullo, por incredulidad, por ateísmo, por lo que sea, por rebeldía. La gente no busca a Dios. El sol se puso negro, la luna se transformó en sangre, las estrellas cayeron del cielo, allí las islas fueron removidas, los montes fueron removidos. Y la gente no buscó a Dios. Buscó un refugio, dice ahí la Biblia, una cueva, un lugar frágil, un lugar vulnerable. Y hoy usted lo ve aquí en las grandes ciudades, como la gente va buscando ayuda a las puertas o a las sucursales mismas del infierno. Escuche eso. En nuestros días la gente va a golpear las puertas por ayuda de las sucursales del infierno. Me estoy refiriendo cuando van a un brujo. Me estoy refiriendo cuando van a un pai del culto de la umbanda o de esos parecidos, el quimbanda o el vudú o esa clase de culto. Van a buscar ayuda a los parapsicólogos, van a buscar ayuda a los chamanes. Algunos que andan mal del amor y que andan pisando en falsa en sus vidas amorosas, ahí andan buscando un chamán que le haga milagro, que le haga una poción mágica, una mezclita de hierba, de chachacoma, de alguna de esos tipos de cosas, de espinas amarillas, no sé, una mezcla de yuyo que les haga, pero no buscan ayuda en Dios, no buscan refugio en Dios, no buscan la guía de Dios, no buscan la bendición de Dios. Y en esos días en que este mundo temblará, esos días en que este mundo temblará, la gente le seguirá dando la espalda a Dios y mostrando una conducta de enfrentamiento con Dios, de rebeldía hacia Dios. Qué tremendo, hermano, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Veamos un poquito más, hermanos, y entramos aquí en la recta final de nuestro mensaje. La gente ve al Cordero. Observe a este Cordero, por favor. Este Cordero es diferente, porque la expresión que se usa ahí en Apocalipsis 6, que hemos leído recién, y en el versículo 16, en la parte B del versículo 16, si puede volver a mirar ahí, la gente va a decirle a las peñas, a las montañas, caed sobre nosotros. O sea, sepultarnos, montaña, por favor. ¿Pero por qué? Y ahí explica, dice, caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quiero que ponga especial atención a esa palabra ira del Cordero. Cuando aquí tenemos, ahí recién lo habíamos visto ahí a Benito, Tito y bueno, y quizás otros cuantos más que han visto a los corderos y su comportamiento. ¿Cuándo vieron un cordero enojado? ¿Cuándo vieron a un cordero airado? Porque los corderos de la historia, de la Biblia y los corderos que vemos hoy son animales mansos, son animales inofensivos, son animales cariñosos que son incapaces de reaccionar. Pero este cordero que habla Apocalipsis es distinto. Este cordero que está sentado en el trono es diferente. Este cordero está con ira. No es como todos los corderos que conocemos. Pero antes este cordero era como los que le mencioné. Antes este cordero que está sentado en el trono con ira es exactamente el mismo cordero que Isaías en el capítulo 53 dijo, hablando de Cristo, que él como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El cordero, ese animal inofensivo, sabe que es todo lo opuesto a lo que es un cerdo, un chancho, un marrano, como quiera llamarlo. Si usted tocara matar un chancho o ver cómo matan un chancho, grita desesperadamente. Da miedo de esos gritos que da ahí el chancho. Pero en cambio el cordero, el matador le pone el dedo índice debajo de su barbilla y le desliza el cuchillo en el cuello y el cordero se desangra y no se queja. Es esa la figura que la Biblia usó para representar a Cristo. Dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Es una referencia cuando él fue llevado a la cruz. Él fue en silencio. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue discutiendo con la gente y mucho menos insultando a la gente. Él fue en silencio a la cruz, como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció y no abrió su boca. Y solamente al momento de expirar lo que dijo es, Padre, perdónales esos pecados. No saben lo que hacen. Y ahora ese cordero, del mismo que Juan el Bautista vio en el río Jordán, y dijo estas palabras, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo señaló como un cordero con virtud. Juan lo señaló como un cordero que tenía el poder de limpiar, de quitar el pecado del mundo. Pero ese cordero fue despreciado. Ese cordero fue humillado. Ese cordero fue rechazado. Y ahora ese cordero vuelve a aparecer en la escena, pero airado. Está sentado en el trono. Y la gente ahora vio que lo han despreciado, que lo han rechazado, que no lo han aceptado. Y ahora sus oportunidades pasaron y lo ven en el trono y gritan desesperadamente a las peñas, a las piedras, a los montes, caigan sobre nosotros, aplástennos, porque no queremos ver al Cordero, no soportamos su mirada. Qué cosa tremenda las conductas de los hombres. El cordero manso, el cordero tierno, el cordero lleno de amor, un día cercano se cansará de tanto rechazo y aparecerá en ese trono lleno de ira para juzgar el pecado de la gente. Necesito terminar aquí, mis hermanos. Observe el versículo 17. El verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira del Cordero ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la batalla de Armagedón? Y él iba a venir con vara de hierro para juzgar a las naciones. Dice aquí Apocalipsis, el día de su ira ha llegado. ¿Por qué estamos estudiando esto hoy? Para animarnos nosotros a llevarle el mensaje a la gente, que hoy todavía pueden contar con el Cordero que murió en la cruz,
Hoy todavía pueden contar con el favor de su sangre preciosa que Él derramó para dar perdón de pecados y para dar salvación eterna. Hoy vea ese cordero tierno, hoy vea ese cordero dulce, hoy vea ese cordero lleno de amor, hoy vea ese cordero que se sacrifica en la cruz para que usted sea salvo y heredero de la vida eterna. Porque si usted desprecia a Cristo, el Cordero de Dios hoy, un día lo verá sentado en el trono y usted va a padecer su ira. Mejor disfrute de su amor, ponga su fe en Él, crea en Jesús como el Salvador de su vida y usted conocerá al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Voy a terminar así, mis hermanos, leyendo 2 de Pedro, el capítulo 3 y versículo 10. Con ese texto voy a terminar en esta noche. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Así dice la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así que, mire, Juan, para aquellos profesores que le han enseñado a nuestros hijos en el colegio que este mundo empezó con una gran explosión, que ellos le llaman la teoría del Big Bang. Big Bang quiere decir gran explosión. Y así le enseñaron a nuestros hijos. Este mundo empezó con una gran explosión. Error, grave error. Este mundo comenzó cuando Dios emitió su palabra. Y la palabra de Dios fue la que hizo este mundo. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Este mundo empezó con la palabra de Dios, pero este mundo sí terminará con una gran explosión. El mundo no empezó con una gran explosión, pero el mundo sí terminará con una gran explosión. Está ahí en esa frase que hemos leído y ya lo hemos estudiado en otro mensaje. Dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. Explicamos que los elementos se refieren a los planetas, a las estrellas, a todo eso. Dice, todo esto se consumirá, todo será parte de un gran estruendo. Es la parte final de esta creación de Dios, porque después de eso, ya hemos leído también, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, y allí estaremos por siempre. La Biblia, hermanos y hermanas, habla claramente en que este mundo temblará. Y nosotros podemos ayudar a la gente, podemos ayudar a la población de este mundo, advirtiéndoles ya hoy que pongan su fe en Cristo, advirtiéndoles hoy que deben creer en Jesús para encontrar el gran refugio, el refugio eterno, y para no padecer el tormento de esos días en que este mundo temblará. Tenemos ahí mucho para pensar y tenemos una buena oportunidad para salir a predicar su salvación eterna en Cristo. Que Él bendiga su palabra y que Él bendiga sus vidas. Amén, gracias, pastor.